Hola a todos, bienvenidos a Práctica Test. Hoy comenzamos el último ciclo del verano, así es que nos vamos de inmediato con nuestro primer tema, que es el problema de los siniestros de tránsito. Originalmente se pensaba cambiar por siniestros viales y finalmente cambió solo la palabra accidente por siniestro. Así es que comenzamos de inmediato con esta presentación renovada y actualizada como siempre y empezamos a ver estas imágenes que representan problemas mundiales. ¿Cómo estás, Rosibel? Bienvenida. Fíjense bien, podríamos pensar en pandemia, guerra, conflicto armado, crisis económica. ¿Qué otros problemas globales existen? Contaminación, calentamiento global, incendios. Y finalmente tenemos también los siniestros de tránsito. Pero ¿cuál es el problema? Por eso este tema se llama el problema, ¿cierto? Entonces nos preguntamos, ¿cuál es el problema con los siniestros de tránsito? No logro escucharlo, dice Rosibel. Te enviamos el link de Zoom para que lo puedas intentar por ahí. Entonces, ¿cuál es el problema de los accidentes? Un segundito. Ahí está. ¿Quién dice, profe? Oh, Pipe. Pero Pipe, mira, es parte del proceso de aprendizaje. ¿Ya? Uno se siente mal al principio, sí, pasa mucho. Pasa mucho, pero siempre hay que recordar que estamos aprendiendo, ¿ya? O sea, sí, lo entiendo. Que le cuento a todos los que están viendo la grabación, tal vez, o los que se van a conectar después, duele el alma, nos dice Pipe, Pipe, una lata, de verdad, pero es parte también de lo que puede ocurrir. Profe, cárgalas conmigo, gracias, Mónica, sí, estaba estornudando, y era justo para ahí sonarme, no se preocupe. Ya, entonces, vuelvo al tema del problema, ya, voy a retomar esto. Dijimos que, ¿cuál es el problema? Es que la pandemia la identificamos como un problema global. ¡Wow! Una de las cosas más terribles que hemos vivido, por supuesto. Una guerra es algo terrible, también lo es. La crisis económica nos golpea a todos, también. La contaminación está en todas partes, el calentamiento global. Pero los accidentes de tránsito, los siniestros viales, se toman literalmente la palestra pública, el discurso público, la discusión pública, los noticieros, los matinales, Morning Show, decía hoy día un periodista que está transmitiendo en Estados Unidos. Entonces, ¿se toma eso realmente, este tema de los siniestros de tránsito, accidentes de tránsito? ¿Lo vemos siempre? No, pues, obvio que no, ¿cierto, Nico? No, o sea, Nico dice, no, profe. ¿Cómo? ¿Cómo se generaliza y no se le da mucha importancia? Mónica dice, evitable, ¿cierto? Se pueden evitar, dice Victoria. Tal vez son una de las crisis o problemas globales que provoca más muertes, más que las otras 5 muertes diarias en el planeta. Claro, ahí van a salir otras personas que pueden decir, claro, si no muriera toda esa gente con la tasa de natalidad, en realidad estaría colapsado el planeta. Sí, es verdad, pero aquí no estamos hablando de eso, aquí estamos hablando del valor de la vida humana y de muertes innecesarias, ¿cierto? Y el problema de los siniestros de tránsito provoca eso, muertes innecesarias que, a diferencia de los otros 5 problemas, las tenemos como sociedad global. Ya esto no es más que eso, una generalización de la sociedad global, las tenemos un poquito más normalizadas que las muertes provocadas por los otros problemas, ¿cierto? De hecho, falleció en un siniestro de tránsito, qué pena, qué lata, sí, no, fue fuerte, y listo. Falleció en una guerra, wow, es todo un problema. Entonces, se dan cuenta de la diferencia y eso, por supuesto, creemos que no está bien porque la Organización Mundial de la Salud, la OMS, señala a los siniestros de tránsito como un problema de primer orden, o sea, un problema global. Y se estima que mueren alrededor de 3.000 personas cada día. 3.000 personas cada día en siniestros de tránsito. Entonces, de aquí, ¿qué saco yo para el examen? Dos cosas. Uno, que es un problema de primer orden, ¿ya? Un problema global de salud pública de primer orden mundial. Y segundo, que hay una tasa aproximada de 3.000
personas que fallecen diariamente por los siniestros de tránsito. Vamos a la siguiente. Ahí estaba lo que nos decía la OMS. ¿Qué es lo que pasa en el país? Se gasta el 2% del Producto Interno Bruto. Eso es el PIB, ¿ya? Por eso puse ahí una fábrica. No es contaminante por si acaso, mira, nos sale un mito, ¿ya? Pero el Producto Interno del país es como lo que produce el país. El PIB, ya el Nico se ríe. 2% del PIB. ¿Saben cuánto es 2% del PIB? Muchísimo dinero. Es tanto que es el mismo porcentaje que se activa cuando hay una situación de emergencia en el país, que es lo que estamos viviendo ahora, tristemente, en el sur de nuestro país, ¿cierto? Ese presupuesto especial, que son millones de dólares. Entonces, 2% del PIB es mucho, tanto que sirve para ayudar al país, a sí mismo, en el fondo del país, cuando hay una crisis, con millones de dólares. O sea, ¿qué estamos haciendo? Con una acción, que son los siniestros de tránsito, evitable. Estamos literalmente botando al tacho de la basura, como país, millones de dólares. ¿Cuánto es en pesos? Para saberlo en cifra exacta, que me lo podrían preguntar en el examen, esto es un aproximado que está en el libro no conductor, no es una cifra actual, pero es la que me tengo que aprender. Y es realmente brutal, no puedo decir otra cosa en términos de recursos perdidos. O sea, ya se pierden recursos en cosas innecesarias, imagínense esto, 6 millones de pesos anuales por persona. Por persona. Entonces hay gente que dice, profe, pero eso nunca lo vamos a ver porque es parte del PIB. Sí, pues son 6 millones de pesos menos de beneficio, 6 millones de pesos de menos de arreglar las calles, de lo que usted quiera, que sea un tema estatal, ¿cierto? Y si uno lo piensa bien, imagínense, denme mi PIB, dice Pipe, bien, te apoyo, Pipe. Imagínense nos dieran estos 6 millones en subsidios habitacionales, a todos los años. En 2 años tengo 12 millones. En 4 años tengo 24 millones. Listo, puedo dar el pie a una casa. Increíble, ¿cierto? Pero, ¿cómo podría exigir ese dinero si es que hubiera una tasa de siniestros de tránsito para ganarnos ese 2% completamente de cero? ¿Y podríamos llegar a cero? Según las estadísticas, podríamos llegar al 90%, porque en el 90% de los siniestros de tránsito hay un factor que nosotros podemos controlar, que se llama, ¿cuál es el factor que está presente en el 90% de los siniestros de tránsito? ¿Quién lo sabe? 90%. ¿Quién lo puede decir ahí? La falla humana, Nicolás, Ángela, Victoria, la falla humana. Entonces, 2% del Producto Interno Bruto equivale a 6 millones de pesos anuales por persona y es el costo de los siniestros de tránsito que son provocados en un 90% por la falla humana. Y estos costos se dividen en costos de salud, costos hospitalarios, costos de transporte, ¿cierto? Costos familiares, ¿bien? Costos materiales, privados, públicos, etcétera. Ahí tenemos en ese pequeño icono que yo uso mucho en mis gráficas, el ejemplo de cómo aquí todos salimos perjudicados. O sea, los siniestros de tránsito nos afectan a todos de una u otra forma, de manera directa o indirecta. Claro, si tocan con el poste afuera de mi casa y me quedo sin esa luminaria, por supuesto que es más directo, pero eso se paga con nuestro impuesto. ¿Se entiende? Entonces nos afecta a todos. Y además hay costos administrativos, judiciales. Todo ello es lo que equivale a ese 2% del PIB y que son 6 millones de pesos por persona. Entonces, como clasificación en conceptos, no lo olviden. Tenemos costos de salud, costos humanos, materiales y también costos administrativos. Bien. Luego, un estudio psicológico señala que por lo menos, y ustedes van a decir, pero obvio, pues, profe, por lo menos 100 personas alrededor de un fallecido en siniestro de tránsito sienten su pérdida, sufren la pérdida de este ser humano. Entonces, ¿por qué esto sale en el libro Nuevo Conductor? Siempre es para tratar de generar mayor conciencia del problema. ¿Se entiende? Porque está tan normalizado que pareciera que una muerte en un siniestro de tránsito es algo que tenemos que esperar, es algo que va a pasar. Entonces ahí es donde uno empieza a alejarse de los argumentos falaces, ¿cierto? Y a estructurar una buena argumentación. Al decir, mañana van a haber siniestros de tránsito, sí, obvio que van a haber, pero sabemos por qué es. ¿Se entiende? Y es lo que vamos a descubrir hoy día. Y también sabemos que el 90% de ellos son evitables. Son evitables, así es. Vamos entonces. El problema en Chile al menos anualmente, ¿ya? Denunciados, investigados, que
estén registrados, hay 86.000 siniestros al año. Veamos qué nos dice Nico. Nico dice, profe, siendo sincero, hablo por mí, cuando uno empieza a indagar en las clases y leer el libro, se genera más conciencia. Pero ¿sabes, Nico? Pasan esas dos cosas con el libro. El libro, para algunas personas, puede ser bastante difícil. Pero si tú pasas eso, esa primera evaluación, y empiezas a tomar la información y le das sentido, al darle sentido a la información, uno se da cuenta que hay algunas cosas que son muy potentes y que nos podrían ayudar, ¿ya? Entonces, eso, Nico, va mucho de la mano de esa reflexión que tú haces de la información. Por eso, yo siempre les digo, ¿es bueno memorizar? Sí. Tomar datos, tomar información, primer paso. Segundo paso, esa información la transformo en aprendizaje relacionándola con el mundo real. Y luego, cuando ya tengo varios aprendizajes, que eran información que relacioné con el mundo real, empiezo a conectar estos aprendizajes y genero conocimiento. Es más o menos como lo podríamos entender, ¿ya? Es una forma de explicarlo, es un ejemplo simple. Ayer dice Pipe manejé y que iba viendo hay conductores que ni siquiera señalizan totalmente. Entiendo, profe, dicen. Entonces, 86.000 accidentes al año, 1.600 fallecidos, al menos la estadística del libro Nuevo Conductor, 8.000 lesionados, 550 atropellos y 4, esta es una de las estadísticas más importantes, 4 a 5 personas mueren diariamente en Chile a causa de los siniestros de tránsito. Entonces, si yo les tuviera que decir, el tiro franco, voy a leer tu comentario, si yo les tuviera que decir cuáles son de estas las dos cifras en las cuales tienen que poner atención, 86.000, en el examen va a decir accidentes tal vez, y 4 a 5 personas mueren diariamente. ¿De acuerdo? Esos son los dos datos más importantes. Franco nos decía que la semana pasada, en su clase práctica, presenció un siniestro, mira, por no respetar una luz roja. ¡Oh, wow! Si no me hubiese detenido, aprendiendo a estacionarme, mira, podría haber sido yo al que chocan. ¡Wow, Franco! Profe, hay conductores que son irresponsables, lo sabemos, Rosenberg, totalmente. Pero ¿qué siniestro? Ah, siniestro, Pipe, tú estás diciendo el tema de la palabra que cambió este año de accidente a siniestro, ¿ya? Aquí la vamos a usar como sinónimo, ambas, y siempre yo digo las dos para reforzarlo, ¿ya? Vamos a lo siguiente. Esto es muy importante, ya Pipe yo creo que lo conoce, lo ha visto tantas veces, Franco también, Nicolás también, sí, si no me equivoco lo han visto. Voy a bajar un poco ahí el chat para mostrar la pantalla completa. Lo que tenemos acá es representado un atropello, ¿cierto? Y arriba vemos tres velocidades, 30, 50 y 60. Díganme rápidamente, ¿dónde debemos transitar a 30? ¿En qué zonas? ¿En qué lugar? Excelente, Pico, ya te la sabes, muy bien. Pero díganme primero esta pregunta que yo hago. ¿Zona urbana? No, Franco, necesariamente. ¿Zonas escolares? Ricardo San Martín o Ricardo Smith y Nicolás Aravena, sí. Y Rosibel también en los colegios, bien Franco agregó otro en hospitales, ¿cierto? En zona escolar, zona de colegio, zonas donde transitan niños, bien Nico, puede ser un, sea, un condominio, un lugar residencial, también, sí, ocurre. También hay unas zonas que se llaman de tránsito calmado, no necesariamente Vivi, incluso no es obligatorio. No es obligatorio ir a 30, ¿ya? Lo importante es que esté señalizado. Y si no está señalizado, yo sé que hay un colegio, porque no se ve por una rama, porque el letrero literalmente no está, yo sé que tengo que ir a 30. Entonces, 30 es tránsito calmado, zona de niños, zona de escolares, hospitales, todos esos lugares donde uno debe estar muy atento porque están pasando muchas cosas. ¿Bien? Tránsito calmado es de 40, 30 y 20. Si Rosibel puede ser cualquiera de ellas que esté señalizada, siempre que aparezca el número. ¿Ya? Y la más famosa, Rosibel, que está al medio, es las zonas 30. Eso es lo último que se alcanzó a trabajar importantemente respecto a la velocidad para evitar víctimas fatales. Luego a 50. ¿Dónde se puede o debe ir a 50? Cuéntenme ustedes. Zona urbana, excelente, muy bien, muy bien. En la zona urbana, eso es, zona urbana es 50 kilómetros por hora. Muy bien.
Y en 60, ¿a dónde se puede ir a 60? ¿Existe 60? ¿Qué pasa con 60? Cuéntame. Ya no, dice Nicolás. ¿Dónde ya no, Nicolás? Solo se está señalizado, dice Felipe. Claro. ¿Se puede andar a 60? Obvio. En una autopista, en una zona interurbana, ¿cierto? En la urbana ya no. Excelente. Pero sí se puede andar a 60 en una autopista. No hay problema, ¿ya? Ojalá que no, si es que está despejada y todos van a 100 o 120. Así es que, claro, no se puede ahí. Entonces, vamos ahora y aquí está, a ver qué es lo que pasa con estas tres velocidades. Fíjense bien. Pipe dice que en Puerto Montt anda a 60. A 30 kilómetros por hora, un atropello, estadísticamente, permite un 90% de probabilidades de sobrevivir a ese atropello. A esto que es delicadísimo, ¿cierto? A 50 kilómetros por hora, la probabilidad de sobrevivir es de el 50%. Bien. A 60 kilómetros por hora, la probabilidad de sobrevivir solamente es de un 10%. Entonces, esto nos explica muchísimas cosas. Fíjense bien, lo primero que nos explica esto es por qué en las zonas de alto resguardo, debería ser, no sé, en todos lados deberíamos tener resguardo, pero como por ejemplo un colegio, un jardín infantil o un hospital, pero principalmente zonas escolares, donde hay cruce de peatones que son usuarios vulnerables, que son los niños, deberíamos ir a 30, por si es que lamentablemente ocurre, por supuesto que con 90% falla humana, un atropello, tendríamos un 90% de probabilidades de sobrevivir. Y esto también nos permite comprender por qué la antigua velocidad máxima en zona urbana, que era 60, esta que está acá, bajó a 50. Hay gente que decía, pero ¿por qué hicieron eso? Ahora 50 todo se hizo más lento, es súper complicado, ¿cómo lo vamos a hacer? Entonces, si esto era a 50, bajar de 60 a 50, ¿qué es lo que hace? Eleva las probabilidades de sobrevivir a un atropello de 10, lo eleva a 50. ¿Se entiende la idea? Entonces, bajar 10 kilómetros eleva muchísimo las probabilidades de sobrevivir, o sea, nos mantiene en una zona mucho más segura. Podríamos decir que hacia este lado, a menos velocidad, obviamente, en un atropello, es una zona más segura. A mayor velocidad es una zona más insegura. Entonces, como pregunta para ustedes, para reflexionar con posibles formas de preguntarlo en el examen. Un peatón atropellado a 65 kilómetros por hora, ¿cuál es la probabilidad más alta respecto a ese hecho? A 65. La muerte, dice Victoria. Exactamente. Eso es, así de rápido y directo. A 65, que ya sería mucho más alto, menos del 10%, lo más probable es que fallezca. Entonces, esa es la claridad que tenemos que tener respecto a las velocidades. Fíjense bien, población. La población de 15, y aquí marcamos muy bien el concepto y por eso hay personas ahí, la población de 15 a 29 años, ¿ya? Población de 15 a 29 años es la población con la mayor tasa de mortalidad. O sea, las personas que más fallecen en siniestros de tránsito son las personas que están entre los 15 y los 29 años. Uno diría, pero si tengo 15 y no manejo, si tengo 22 y no conduzco, ¿también estoy en esa estadística? Sí, sí, es la edad más riesgosa en el fondo, ¿ya? Ahí ustedes van a poder reflexionar, por supuesto, sí, pues involucra muchos riesgos, pero el riesgo mayor no es solo ser joven, ¿ya? La probabilidad es que muera, igual manejan, dice la Biblia. El riesgo mayor no es solo ser joven por ser joven, ¿ya? Porque hay muchas personas en esta edad que ni siquiera están en riesgo. El riesgo mayor es sobreestimar las propias capacidades y subestimar el nivel de riesgo, los peligros. Entonces, cuando yo subestimo el nivel de riesgo y el peligro, digo, aquí no hay peligro, y sobreestimo mis capacidades, yo puedo, al hacer esa mezcla, que es una mezcla tóxica en la conducción, genera esta estadística. ¿Por qué cambia después? ¿Por qué cambia a los 30? ¿Por qué cambia a los 40? ¿Por qué cambia eso?
porque no es que sea automático, ni que sea una etapa de la psicología del desarrollo, ni que esté obligado, ni que el ser humano funcione como un robot. No, nada de eso que estoy dando como ejemplos. Sino que simplemente las personas, en general en las sociedades, en general, una generalidad, ya no sobreestiman sus capacidades debido a la experiencia. Y tampoco subestiman el peligro porque están más preocupados de aquellos riesgos para tratar de evitarlos. Y son más prácticos probablemente. Entonces, de esa manera se empiezan a alejar ya de esta estadística tan fatal en el fondo. Hay más madurez, dice Vivi. Se supone, ¿ya? Yo digo se supone porque lo que ocurre, Vivi, es que la Organización Mundial de la Salud, hace varios años ya, señaló que la adolescencia podía durar hasta los 25 años o más. Antiguamente no era así. Antiguamente, a los 25 años las personas ya estaban casadas, tenían hijos y eran adultos y probablemente no vivían más de 30 años. Pero en la actualidad, como nuestra expectativa de vida es más alta, las etapas de desarrollo han ido moviéndose un poquito, ¿ya? Ahora tenemos gatos, dice. Claro, no, yo apuntaba un poco al tema de que hay personas que tal vez pueden tener más edad y no tener tanta madurez. Por eso es importante la experiencia, pero cómo utilizamos esa información. Jessy, ¿cómo estás? Déjame ver lo que cuenta Jessy. Hola, profesor David. Tengo una consulta sobre el tema de los documentos que se tienen que llevar a la Dirección de Tránsito de la municipalidad. Yo soy extranjero con residencia definitiva en Chile. Perfecto. Pero mis documentos de educación no son de mi país. No tengo ningún certificado de cuarto medio. Perfecto. Tengo certificado de estudios de posgrado acá en Chile. Ah, ¿qué debo hacer para poder acreditar mi estudio de cuarto medio? Lo que pasa, Jesse, es que si tú ya tienes certificados de posgrado en Chile, es porque ya esa validación se hizo. Entonces, ahí yo te preguntaría, ¿pero cómo hiciste el estudio de posgrado en Chile? ¿Qué documento entregaste allá? Y ahí tú me vas a decir, ah, entregué mis documentos de pregrado postillado, por ejemplo, ¿ya? O me vas a decir, ah, es que yo le entregué tal cosa. En el fondo tú deberías demostrar, llevar ese certificado del posgrado, certificado de alumno regular, certificado de título, el mismo título, en una notaría, ¿ya? Con la firma legalizada, llevarlo a la dirección de tránsito antes. Anda antes y diles. Diles, hola, yo soy extranjero y miren, tengo un estudio de posgrado en Chile. Yo ya estudié en Chile, en el fondo. No escolar, pero sí es superior. Entonces, cuéntame si este documento me sirve. Si no te sirve, tienes que contactar al Ministerio de Educación en Chile. Mira, Vivi dice que no le pidieron nada. Pipe, porque somos chilenos, yo estudié en la Universidad de Concepción. Jessy, ah, mira, Jessy, es que si estudiaste en la Universidad de Concepción y vas a dar el examen en la Municipalidad de Concepción, ¿o no? Pero si me pregunta que sean los documentos que piden. Ah, está en Santiago, Jessy. Ya, ya, perfecto. Yo iría directo, es que en la dirección de tránsito te dijeron eso. Entonces tienes que llamar al ministerio, ya, tienes que llamar al ministerio y decir, o si puedes ir, ojalá, ir al ministerio o llamar y decir la situación. ¿Ya? Mira, soy extranjero, hice un posgrado en Chile, Universidad de Concepción, y en la dirección de tránsito me dicen que debo llevar un certificado de enseñanza media y no tengo acá. ¿Qué hago? ¿Ya? Para, con la respuesta que ellos te den, ir a la municipalidad nuevamente. Es así, muchos trámites. ¿Ya? Continuemos. Ahora vamos a ver conductores. Miren, cambié de personas, población, a conductores. ¿De acuerdo? Y en conductores, ¿qué es lo que tenemos? Conductores fallecidos en siniestros de tránsito. ¿Quiénes son los conductores fallecidos en siniestros de tránsito? Los conductores entre 18 y 29 años. ¿Bien? Entonces, ¿en qué se parece esto al anterior? Se parece mucho al anterior en que el anterior era de 15 a 29 y este de 18 a 29. ¿Cuál es la diferencia en conceptual? Acá dije población, o sea, todas las personas de 15 a 29. Y acá los que conducen. Por eso es 18 a 29. ¿Bien? Son el grupo, el rango etario con mayor tasa de fallecidos, tanto que es un 27%. Y aquí tenemos el 90% de la falla humana. Ahora lo representé de esta manera. Esa persona, ¿qué pasó acá? Lo que pasó ahí es que está presente un 90% de la falla humana, o sea que es evitable, ¿cierto? Y ahí ya lo sabíamos y lo hemos repetido y repetido hartas veces. Veamos ahora, y alguna de las causas, mira, quiero que vean lo que dice abajo en la slide, dice, algunas de las causas principales, ¿cuáles son? Consumo de alcohol y desobediencia de las señales del tránsito. Fíjense bien,
Género, el 92% de los conductores fallecidos, de todos, ya no solo esos de 18 a 29, son varones. El 92% son varones. 92% de los conductores fallecidos, varones. Bien. ¿Qué es lo que hacemos nosotros aquí como ejercicio para recordar tres cifras? Hacemos lo siguiente, mira, decimos 2% del PIB, ¿ya? Ahí ustedes ya lo ven, 2% del PIB, ahí lo tenemos. 2% del PIB, 90% falla humana, y 90 más 2 me da 92. Y ahí me aprendí tres cifras, 2, 90 y 92. PIB, falla humana, y el resultado de conductores fallecidos varones. Bien. Y ahora vamos a las zonas, pensando en la ciudad y pensando en la zona rural o no urbana. Bien. Y aquí tenemos estadística. La mayor cantidad de siniestros, accidentes de tránsito, ocurren en las ciudades. Todos diríamos, sí, pues, profe, obvio, en la ciudad la gente está loca, andan todos apurados, están todos estresados, las calles están todo apretadas, aunque las calles sean grandes, atochadas de vehículos, etcétera, ¿cierto? Entendible, lógico. Pero fíjense esto, ¿qué ocurrirá con la zona no urbana o rural? Uno diría, ¿hay menos accidentes? Sí, hay menos, el 15%, obvio. Pero miren la tasa de fallecidos. Más de la mitad de los fallecidos en los siniestros de tránsito son en ese 15%. O sea que en la zona no urbana los accidentes son más graves. ¿Y por qué son más graves? Ya lo hemos dicho otras veces. Pensamos que por la velocidad, por ejemplo. ¿Ya? Entonces, ahí está. El hombre es porfiado, confirmado científicamente, dijo la Janka. Pero son fatales, dice ahí. Ya, entonces, ahí está, pero son fatales los accidentes en la zona no urbana. Así que no lo olviden, se los dejo como imagen así, para que uno lo recuerde. Ciudad, lo puse con color azul, 85% de los siniestros. Luego, la zona no urbana, 60% de fallecidos. Veamos ahora qué ocurre con un vehículo en carretera. Demos un segundo. Ahí está. El problema de un vehículo en carretera. Fíjense bien, tenemos la idea del vehículo en carretera. ¿Y qué ocurre? ¿Por qué hay en un vehículo en carretera accidentes donde está involucrado un solo auto, un solo vehículo? ¿Cuáles son los factores que inciden en que existan accidentes con un solo vehículo? Pipe dice, aún así a veces uno puede evitar accidentes, ya que como nuevo conductor no tiene la experiencia para percatarte todo. Ah, claro, no sabemos bien medir distancia. Sí, Pipe, pero hay que tener cuidado, ¿no? Ya, o sea, hemos repetido hartas veces que muchas de las cosas que provocan estos accidentes o siniestros, lo dije arriba recién, era la desobediencia de las señales de tránsito. Y tú, como conductor inicial, puedes respetar las señales de tránsito y el exceso de velocidad. Y como conductor inicial, no estás en exceso de velocidad. Así que ahí ya tienes dos cosas que te ayudan a evitar esa zona de riesgo. Y que es conocimiento y aprendizaje para el examen teórico. Entonces, ¿cuáles son estos factores que inciden en que existan siniestros con un solo vehículo en carretera? El cansancio, obvio. El alcohol también. Miren, sobreestimar las capacidades. O sea, si no voy por la autopista, no es 140, si no están ni están controladas. Mi auto llega hasta 160, tengo una aplicación. Entonces la gente ahí en el celular pasante y me avisa si es que está la autoridad pistoleando, tomando la velocidad. Y ahí cuando pasa eso yo bajo la velocidad, después sigo. ¿Han escuchado eso? ¿Les parece un discurso muy propio, cultural de los conductores? ¿Cierto? No, nos fuimos a 160 nomás y no pasa nada. Nos demoramos 3 horas en llegar para un viaje de 6. Entonces, ¿eso qué es? Sobreestimar las capacidades. Y efectivamente, hay gente que lo hace y se puede demorar esas 3 horas y no provocó ningún accidente, ninguna muerte en ese viaje. Pero nunca nos cuentan las personas que han provocado siniestros que hicieron eso miles de veces, ¿se entiende? Entonces es jugar con fuego literalmente y tristemente por lo que estamos viviendo en esta época, decirlo de esa manera. Y aquí estaba el exceso de velocidad, esa sobreestimación de capacidades, ¿cierto? Yo digo, ¿alguien lo ha escuchado? Vicky nos dice de mi hermano cuando conduce. Típico, Vicky, típico, es muy, muy común. Por eso yo lo digo de esa manera, porque también lo he escuchado en varias personas. ¿Ya? Por eso lo digo así. Mal estado del vehículo, nuevamente ocupa este icono con ese signo de interrogación. ¿Qué le pasó al auto?
¿ya? Y aquí hacemos la comparación con el cuerpo humano que nos ayuda mucho, que es el tema de que yo tengo un dolor, lo dejo pasar, el dolor aumenta, no voy al médico, no voy, lo chuteo, decimos en Chile, lo pateo el tema, voy a ir después, me empiezo a doler más, voy al médico y ya es una cosa grave. En el vehículo es parecido, por dos caminos. Uno, siguiendo el ejemplo, si ustedes escuchan un ruido en el vehículo, ven que está botando algo y no consultan, eso puede agravarse, ¿ya? Eso es un camino. El otro camino es el de que tengo que hacer mantenciones preventivas. Y esto es una obligación, el cambiar el aceite, mantener el vehículo en buen estado, ¿ya? Es una obligación que está en la ley del tránsito. Ustedes no podrían creerlo, pero es cierto. Sí, me obligan a mantener el vehículo en buenas condiciones. De hecho, si se provocara un siniestro de tránsito, porque el vehículo no está en buenas condiciones, yo podría salir como un responsable. Entonces hay que mantener el vehículo en buenas condiciones. Y ahora vamos al tema de definir por qué son evitables. Fácil, fíjense bien. Cuando llueve, hay más siniestros. O sea, cuando llueve la gente choca más, automático. Se puso a llover, choca más. Entonces hay gente que diría, hoy hubieron un aumento de accidentes debido a la lluvia, por culpa de la lluvia. La lluvia no puede tener culpa, no podemos hacer un proceso legal en contra de la lluvia. ¿No será que en realidad todos los conductores, cuando llueve, deberían tomar algunas medidas de resguardo? Y no lo hacen. Y como no lo hacen, algunos, no todos, aumentan los siniestros. ¿Cuáles son las dos medidas más lógicas que uno debería tomar cuando está lloviendo, cuando la calzada está mojada, obviamente? Dos medidas clave, que son súper simples. No salir, dice Pipe. Bueno, si se puede, bajar la velocidad, obviamente. O sea, en la autopista se puede ir a 120, voy a menos. Bajar la velocidad. ¿Y qué más? Bajar la velocidad y aumentar, Nico, la distancia de los otros vehículos, porque la distancia de frenado puede aumentar. Entonces, me separo más de los otros vehículos y voy más lento. Esas dos cosas son las dos claves. Jessica nos cuenta que ayer vio esos autitos chinos que son como carritos. Ah, ya, les dicen toritos, creo que. Y vi todas esas cosas. Iba sin luz a las 9 de la tarde, a una velocidad como si fuera un Ferrari, sin cinturón de seguridad. Yo vi todo lo que estamos hablando en una persona. Jessica, en la realidad, viste un súper mal ejemplo que te sirvió para aprender. Así que, qué bueno. Todo esto que estamos hablando, ahí está. Siguiente. Los accidentes siniestros nocturnos provocan más muertes. O sea, cuando la gente choca de noche es más grave. Sí, ¿por qué? Porque andan más rápido, porque puede estar involucrado el alcohol, porque están sobreestimadas las capacidades. Hay gente que dice, oye, venía de noche, la autopista está vacía, me vine a 200. Todo eso está muy mal, obviamente. ¿Ya? Entonces, más muertes, por supuesto, de noche. Y finalmente, quienes beben y conducen provocan también más siniestros y más muertes. Por eso se dice que son evitables, porque estas tres cosas, en el fondo, no es que podemos evitar que llueva, pero podemos tomar las medidas necesarias ante ello, ¿cierto? Por eso se dice que son evitables. Y ahora vamos a hacer un resumen en imágenes de todo el tema. Y fíjense bien. Primero, tenemos más siniestros cuando llueve, ¿cierto? Luego, más muertes en los accidentes nocturnos. Además, los que toman y conducen provocan más accidentes y más muertes. La falla humana está presente en el 90% de los accidentes. 2% del Producto Interno Bruto es lo que se gasta anualmente en los siniestros de tránsito. ¿Cuál es el porcentaje de varones fallecidos, conductores, en siniestro de tránsito? 92%. ¿Cuántos accidentes ocurren en la ciudad? 85% de los accidentes, pero el 60% de los fallecidos está en la zona no urbana. Luego tenemos a conductores entre 18 y 29 años, son los que tienen la mayor tasa de accidentabilidad con resultado fatal, ¿cierto? Luego tenemos conductores y la población es de 15 a 29 años. Y finalmente, ¿por qué la Organización Mundial de la Salud considera los siniestros de tránsito un problema de salud global? Porque mueren 3.000 personas al día. Y en Chile el promedio es de 4 a 5 diariamente. Y lo decimos, por supuesto, con mucha tristeza. Así es que les dejo esta imagen por si alguien quiere sacar un print de pantalla, me pongo serio para ello. Y sáquenle una foto o algo. Con esto, ustedes deberían poder contarle todo este problema a alguien, a un amigo, a sus parejas, como ustedes quieran. Y redactar esto. Después sáquenle las palabras y con los puros dibujos traten de contar de qué se trata.
¿ya? Si logran hacer eso, van a tener este tema muy bien resuelto. Entonces ahora nos vamos a nuestro test de hoy. Aquí viene el test. ¿Listos? Y lo vamos a ver en grande. Déjenme aparecer también por acá. Ahora sí. Ahí estoy. Listo. Entonces, primera pregunta. Muy buen ejercicio, Mónica. Sí, es la idea, Mónica. Ya lo explicamos. Eso puede servir muy bien. Espérame, Jessy. Ya vamos con el test. Pero que tú nos cuentas, pregunta otra duda por acá, la dirección de tránsito. Las citas están para diciembre. Ah, sí, eso. Cagamuni. Mi residencia es Santiago Centro. Yo puedo ir a hacer los exámenes a otra municipalidad. ¿Dónde puedo hacer las pruebas más prontamente? Ah, Jessy, muy buena pregunta. Claro, es posible, pero las municipalidades te piden un certificado de residencia. Y ahí el problema. Ahora tú me dices, pero ¿cómo hago eso? ¿Cómo hay gente que lo da en otro lugar? No sé, hay gente que, te voy a dar solo un ejemplo, Jessy, ¿ya? Hay gente que va a darlo en la comuna donde viven sus padres, por darte un ejemplo, ¿ya? Tienes que preguntar e intentarlo por ese lado, ¿ya? Ojalá te vaya muy bien, Jessy. Vamos ahora con nuestro test. Primera pregunta, ¿dónde se produce la mayor parte de fallecidos por accidente de tránsito? ¿Dónde se produce la mayor parte de fallecidos? Cuéntenme. La mayor parte de fallecidos se produce en de la que más tomó peso al principio, o sea, en las vías interurbanas o no urbanas. Perfecto. Pregunta número 2. Cuéntenme, la segunda causa de muerte en Chile son los accidentes de tránsito, afectando en mayor medida a la población. Entre población, ¿de acuerdo? Población, C dicen ustedes. Entre 15 y 29 años. Perfecto. Oye, aquí van súper bien ustedes, como hoy. La Organización Mundial de la Salud considera los siniestros de tránsito como un problema prioritario por la cantidad de muertes, por la cantidad de jóvenes muertos, o por la cantidad de infracciones, por el dinero gastado, por la cantidad de muertes que equivale a cuánto, ¿qué lo puede decir ahora que están escribiendo todo ahí? El número, ¿cuánto aproximadamente? 3.000, Ricardo. Excelente. 3.000. Franco, esos son los accidentes de tránsito en Chile, 86.000. Es 3.000. 3.000. Vamos a la 4. En relación a los accidentes de tránsito que se registran en Chile, ¿cuál afirmación es correcta? Cuéntenme cuál afirmación es correcta. 86.000 y 1.600, 45 y 600 o 1.900. ¿Ven que era un dato importante el 86.000? Y ahí todos me están diciendo por el 86.000 accidentes y 1.600 personas. Todos esos datos eran los de Chile. A. ¿Cuál es el tipo de accidente de tránsito que ocasiona más muertos? ¿Cuál creen ustedes? ¿Incendio en los vehículos, sueño al volante o atropellos? C, los atropellos, claramente. ¿Puedo evitar o puede evitar el conductor un accidente de tránsito causado por el mal estado del vehículo? ¿Sí o no? ¿Lo puede evitar? Nicolás, Carla dicen que sí, porque el mal estado del vehículo depende en gran medida de él, obviamente. 7. ¿Cuántas personas mueren diariamente en Chile a causa de los accidentes de tránsito? 4 a 5, 6 a 9, 615. 4 a 5, muy bien. Creo que vamos muy rápido acá y muy bien. De los siguientes factores que se presentan en accidentes de tránsito, los más frecuentes, que ocurren en carretera, cuando hay solo un vehículo involucrado, ese que vimos en el listado, conducción en carretera, les dibujé un cerrito, ese. ¿Cuáles son los factores que están presentes? Nicolás, Irma, todos dicen B. O sea, que el conductor esté cansado, alcohol, sobreestimar capacidades y exceso de velocidad. Muy, muy, muy bien. Solo el conductor no posea licencia para conducir, que el conductor esté bajo los efectos negativos. Ya la he visto. 9. El grupo etario de mayor accidentabilidad son los jóvenes entre 18 y 29, los adultos entre 40 y 49, adultos mayores de 60. Dicen todos 18 y 29. ¿Cuánto es el impacto económico que generan los accidentes de tránsito? 2, 25, 5, 20. De Victoria dice 2% del PIB. ¿Dónde se produce la mayor parte de accidentes de tránsito? Carreteras, vías o áreas rurales, autopistas, vías o áreas urbanas. La mayor cantidad de vías o áreas urbanas. ¿Qué clase de costos generan los accidentes de tránsito? Cuenta. Daños materiales fundamentalmente, o costos de salud, materiales administrativos. C, alguien había dicho D, pero se refiere a que es la última, ¿cierto? Materiales, costos de salud, bien. Si un peatón es atropellado a 65 kilómetros por hora, ¿qué es lo más probable que ocurra? A 65 kilómetros por hora.
C, la muerte, ¿cierto? 14. Ante la ocurrencia de un accidente de tránsito, ¿qué es lo más probable? ¿Que usted sea detenido? ¿Que más de alguien resulte con lesiones? Ante la ocurrencia de un accidente de tránsito, ¿qué es lo más probable? D, que el accidente pudo haberse evitado porque en el 90% de ellos está la falla humana. Los accidentes de tránsito son un problema de primer orden, como decía la Organización Mundial de la Salud. Tienen como consecuencia solo la muerte. Ya me dijeron, Jessica, Victoria, Ricardo, muy rápido, lo saben, muy bien. Un accidente de tránsito afecta a familiares y amigos, familiares y seguros automotrices, todos los ciudadanos. C, dice Nicolás, Victoria y Valeria, todos. Existen unos grupos de personas que tienen más probabilidad de estar involucradas en accidentes de tránsito. ¿Los jóvenes, niños jóvenes y personas mayores o los niños? B, Carla, Jessica, Alexandra dicen B. 18. Usted va circulando a 65 kilómetros por hora aproximadamente, cuando lamentablemente atropella un peatón. A esa velocidad, lo mismo que arriba, 65. B, dice Alexandra. Es probable que el peatón muera. ¿Cuál es el porcentaje de accidentes de tránsito con víctimas que son producto de la falla humana? B, dice Ricardo, Victoria, al 90%. Y finalmente, en Chile los accidentes de tránsito afectan especialmente a mujeres mayores de 40, ancianos mayores de 65, jóvenes entre 15 y 29, mujeres acompañadas por niños. C, dicen por ahí. Los jóvenes entre 15 y 29 años. Y esto ya no es sorprendente porque sabemos que ustedes están bien seguros de sus conocimientos. Por eso tienen que ir tranquilos aquellos que han estudiado harto. Miren, miren qué rápido lo hicimos y qué bien salió. ¿Por qué? Porque hemos ido reflexionando con la información y recuerden, cuando decimos, profe, una clave, conectar. ¿Cómo conectar? Conectar aprendizajes. ¿Qué es un aprendizaje? Información con sentido. ¿Se entiende? Entonces hagan ese camino. A veces cuando estamos tan ansiosos, tan complicados, es porque tenemos un montón de información. Profe, pero he estudiado un montón, he hecho 400 test, pero todavía no lo entiendo, hay cosas que se me pasan. He leído el libro 10 veces. Y uno dice, sí, está lleno de información. Ahora esa información, transformarla en aprendizaje. ¿Cómo? Conectando con el mundo real. Y en conocimiento, haciendo conexión entre aprendizajes. ¿Listos? Los nervios igual perjudican, sí, pero todo esto entrega tranquilidad. Entre más entiendo del tema, no más sé de manera soberbia, sino que entre más comprendo, hablo del tema, también es un buen ejercicio. Hay personas que solas leen el libro, hacen muchos tests, no le cuentan a nadie lo que están haciendo. Hay otros que conversan con las personas. Sí, estoy preparando el examen. Oye, ¿tú qué manejas? Y le hacen preguntas. Usted desafía a los que ya conducen. Oye, ¿tú sabes cuánta gente muere en Chile? ¿Y tú sabes qué porcentaje hay de falla humana en los accidentes? ¿Sabías que son evitables? ¿Supiste que cambió nombre? Ya no los quieren llamar accidentes, ahora los quieren llamar siniestros, porque no tienen tanto accidental. Conversen, ¿ya? Traten de hacerlo. Gracias, profe. Le vuelvo a decir que las clases me han servido mucho. Gracias, Nico. Profe, si me va bien, lo recomendaré. Muchas gracias, Vivi. De nada, Franco. Nos vemos. Nos vemos mañana, que estén bien. Ánimo a todos. Cuídense mucho. Nos vemos. Chao, chao. Ahí está. Eso, sigan con las claves. Muy bien. Que estén bien. Chao, chao. Nos vemos.